porque tenemos mucho que ver y nos augura mucho tiempo en Isaías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento y el corazón para comprender tu mensaje y para conocerte cada día más, y que este conocimiento nos lleve a amarte y a seguirte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, bueno, la semana pasada un poco estábamos volviendo a recapitular los eventos históricos más importantes que sucedieron durante el primer Isaías. ¿Sí? Ya estamos sumergidos en el primer Isaías y estábamos viendo algunos eventos. Primero habíamos visto el tema que durante el primer Isaías el dominio del imperio, o sea, el imperio reinante era el imperio asirio, ¿sí? Todo lo que el imperio iba haciendo para invadir las naciones, ¿no? Todo este tema de que les cobraba tributo, luego si esa nación no pagaba tributo, se le invadía, había una primera deportación, y si se volvía a rebelar, había una segunda deportación, ¿no? Y que esto es en definitiva lo que el imperio asirio hace en Samaria, ¿sí? Y el imperio babilónico hace en el Reino del Sur, ¿sí? Muchos años después. Y habíamos quedado en ir nombrando un par de eventos importantes. Uno de esos eventos se le llama la guerra siro-efraimita, ¿sí? Ocurrió en este periodo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es esta guerra, ¿no? Esta guerra sucede cuando el rey de Damasco, que era otra nación, se quiere aliar con el rey de Samaria, que es el rey del norte, para pelear contra el imperio asirio, para quitarse el yugo asirio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Como el imperio era un monstruo, se unían varias naciones para atacar al imperio y quitarse el yugo. Y entonces, esto es lo que hace el rey de Damasco, que en el fondo es Siria, ojo, Siria sin la A adelante, Siria con Israel, que es el reino del norte, se alían, y por eso se le llama la guerra siro-efraimita. ¿Por qué? Recuérdense que el reino de Israel también se le llamaba el Efraín, porque era la tribu más importante, ¿sí? Del reino del norte. Entonces se le llamaba también Efraín. Por eso se llama la guerra siro-efraimita, porque agarra Siria, que es el de Damasco, con Israel, Efraín, y se alían. Y entonces llaman al reino del sur, que tiene otro rey, que en este caso es Ahaz, y le dicen que si se quiere aliar también, ¿no? Entonces así eran tres naciones contra el imperio. ¿Qué pasa? Que el rey Ahaz dice que no quiere aliarse. Y por eso Siria y Efraín emprenden una guerra contra Jerusalén para sustituir al rey Ahaz y lograr que el siguiente rey del reino del sur sí se aliara con ellos, ¿sí? Y ahí es donde interviene Isaías. Isaías interviene y le dice a Ahaz que no se alíe con la liga siro-efraimita, ¿sí? Y le dice: has hecho bien en no aliarte, pero le reprocha que estaba teniendo miedo. Y le aconseja por eso que en nombre de Dios esté alerta, pero permanezca tranquilo. El consejo de Isaías a Ahaz, ¿sí? Recuerden que Isaías era el profeta de Jerusalén, por lo tanto era el profeta que le decía y le aconsejaba al rey. Pero ojo, no confundamos, el profeta no era consejo del rey. El profeta llegaba y le aconsejaba, y el rey lo tomaba o no lo tomaba. No era algo que el rey había elegido su consejo. Llegaba este profeta que había sido suscitado por Dios y le decía sus cosas, ¿no? Y entonces el consejo de Isaías, en este caso, que le dice a Ahaz, era para que el rey comprendiera que la salvación venía de la confianza plena que él tuviese en Dios.
¿Por qué? Porque el rey había hecho esta movida no por recomendación de Isaías, no por seguir la recomendación de Isaías, sino más bien porque él buscaba una solución meramente humana y él vio que el imperio asirio era más poderoso, punto. Entonces, en cambio Isaías le dice, mira, has obrado bien, pero tu intención no era la adecuada. Tu intención era salvarte la vida por menos medios humanos, y la salvación realmente viene de la confianza en Dios. ¿Sí? Ojo, esto nos pasa a nosotros lo mismo. ¿Sí? ¿Dónde invertimos? Donde humanamente creamos que es mejor y vaya a salir mejor la cosa. Nunca se nos ocurre preguntarle a Dios, ¿no? Eso son cosas meramente humanas, cosas en donde Dios no tiene mucho que decir, ¿no? Donde yo invierto mi dinero o no, si me mudo de ciudad o no, si meto a mis hijos en un colegio o en otro. En eso son cosas superficiales que Dios no tiene su decir, no tiene opinión para dar. Dios tiene sus espacios para opinar, que es la misa dominical. Y esa misa dominical me dice algo a mí para yo vivirla en mi interioridad. Pero eso no tiene eficacia en mi vida cotidiana. Nos pasa lo mismo que le pasaba a Ahaz. Ay, qué horror a Ahaz, ese rey imprudente. Nada. Nos pasa a nosotros lo mismo. Entonces, ese propósito que hicieron Siria y Efraín de aliarse y atacar a Jerusalén y quitar al rey, no triunfó. Y no podía triunfar porque se estrellaba, como advertía Isaías, con la promesa divina que el rey de Jerusalén siempre iba a ser de la dinastía davídica, ¿sí? Y entonces, en este contexto, sucede una de las profecías más importantes de Isaías, que vamos a hablar más adelante. Otra cosa importante, aparte de esta guerra, ocurre, históricamente hablando, ocurre la destrucción de Samaria, ¿sí? Entonces, ocurre en el 722, en donde el reino de Israel constantemente se está rebelando contra el imperio, y el imperio hace una primera deportación y luego hace una segunda deportación, en donde parece que fueron deportadas 27.000 personas, ¿sí? Recuérdense, la nación de Israel era pequeña, 27.000 personas es bastante, ¿sí? Muchos profetas habían profetizado que esto iba a ocurrir. Recuérdense, Amós lo dijo, Oseas lo dijo, Miqueas lo dijo, ¿no? Todos habían anunciado la caída de Samaria, y que en el fondo venía a ser consecuencia de que Israel fue una sociedad que se fundó sobre la injusticia y la irreligiosidad, y por lo tanto estaba destinada a sucumbir, ¿sí? Ahí es cuando el imperio asirio doblega a Samaria, y Samaria se termina convirtiendo en una provincia asiria. Mari Carmen, ¿tenías una pregunta? Sí, o sea, es que la destrucción de Samaria, o sea, como que me confundí. Luego dijiste que hubo muchos deportados, pero los de Samaria se fueron a Israel. ¿Sí? No. Samaria es Israel. Se fueron a las capitales de Asiria. ¿Sí? Ok. Y bueno, sí, ok. O sea, los deportan. Esto es el reino del norte. La deportación que nosotros conocemos más, el exilio que nosotros conocemos más, es el de Babilonia, que es el reino del sur, pero porque en el fondo es lo único que quedaba ya de Israel. O sea, ahí ya Israel termina siendo absolutamente destruido, ¿no? En este caso los samaritanos, o sea, ya vivían medio separados, ¿no? Entonces, donde guardaba realmente la promesa era en el sur. Donde estaba realmente la promesa de Dios era el sur, aunque todos eran sus hijos, ¿verdad? Bueno, y luego arranca una guerra de Asiria ya contra el reino del sur, es decir, el reino de Judá. Antes había sido todo contra el reino del norte, pero ahora ya el reino del norte se deshizo, y ahora ya Ahaz muere y nace Ezequías. Y Ezequías, él al inicio
se adhiere a la coalición anti-asiria, es decir, hace lo contrario a su padre, a pesar de que Isaías le había dicho que no lo hiciera. Pero aún así, aunque él se uniera a otras naciones que querían atacar a Siria, no se logró nada, ¿sí? Y más adelante Ezequías simplemente se somete al rey asirio. En este caso, el rey asirio muere, y entonces ahí empieza de nuevo el reino del sur a intentar liberarse, aunque haciendo alianzas con otros pueblos que el profeta Isaías no aconsejaba, ¿no? Finalmente, este rey Ezequías, que fue el del reino del sur, empieza a colocar varias fortalezas. De hecho, coloca 46 fortalezas para proporcionar seguridad a Jerusalén, pero también para abastecer de agua. Estas fortalezas, recuérdense, no sé si han visto los acueductos, de repente se me ocurre en España, que son fortalezas y arriba y por arriba baja el agua. Por arriba son como también, son acueductos, ¿sí? Entonces funciona como ambos, ¿no? Como una fortaleza, pero también para abastecer de agua. Isaías, ante los insultos que el rey asirio, el emperador, insultaba al Dios de Israel, porque decía, bueno, que salga a su rescate, ¿no? El Dios de Israel, como hicieron con Jesús en la cruz. Si tú eres el rey, bájate de la cruz. Bueno, el emperador asirio, cuando llega a Jerusalén, empieza a insultar a Dios, a Yahvé, al Dios de Israel. Y ahí interviene Isaías con un oráculo espectacular donde satiriza la arrogancia del rey asirio y le anuncia el castigo divino. Un tipo seguro de Dios y de su poder. No, o sea, Isaías era tremendo. Estaba sucumbiendo el reino del sur, llega el emperador asirio con toda su prepotencia. Isaías satiriza, se burla de él en su cara. Le dice, tú eres un mero humano, chico. Prepárate ahora que va a venir el Dios de toda la tierra. Tiembla, porque viene el Dios de toda la tierra, ¿no? Entonces, y de hecho, de un modo imprevisto, el texto bíblico le atribuye a una acción directa de Dios. Algo que ocurre es que al amanecer aparece una plaga tremenda que ataca al imperio asirio, ¿no? A las tropas del imperio asirio. Y de hecho llega a matar a casi 185.000 personas, con lo cual el imperio asirio, las tropas del imperio asirio, retoma la vía de regreso, escapa, ¿no? Y este hecho, esta plaga, se le atribuye la Biblia a una actuación divina, ¿no? Como cumplimiento de la palabra de Isaías. Dios es más, ¿no? Cuando creemos que las cosas están todas en nuestras manos y depende de nuestra sabiduría enfrentar algunas cosas, y suceden cosas como esta, ¿no? De repente se nos atraviesa una pandemia, ¿no? Y cambia todo, ¿no? Nuestros planes se vienen abajo. Y luego, por último, otro tema histórico importante de la época era el tema de la opresión de los más necesitados. Esto ya lo hemos dicho por activa y por pasiva en los otros profetas, pero como no hemos hablado casi del reino del sur en esta época, sino más bien del reino del norte, tenemos que comprender que desde el punto de vista social, en los últimos decenios del siglo VIII, la situación del reino del sur era más o menos igual que la del reino del norte. Había una minoría acaudalada y poderosa que oprime a una mayoría pobre, ¿sí? Y entonces esta crisis social se ve agudizada por el paso que venía de una estructura tribal, ¿no? Personas que vivían más nómadas y se establecen como una clase artesanal y campesina donde ya son sedentarios, ¿no? Hay todo un cambio en esto. Y entonces Isaías es uno de los profetas que se pronuncia claramente a favor de la asistencia de los más débiles y necesitados. Desde el punto de vista religioso, en Israel se daba la separación evidente entre culto y vida, ¿no? Había una exageración
en la atención a los ritos sacrificiales, en, digamos, la ortodoxia, en la vivencia de esos ritos, y esto coexistía con un cínico desprecio hacia los más necesitados y un lujo provocador, ¿no? Tienen que ser muy prolijos en la vivencia de los ritos, y por otro lado, el hermano no importaba nada, ¿no? Ezequías intenta hacer una reforma de esto. Ezequías es el rey de Israel, del sur, que intenta eliminar cualquier huella de religiosidad extranjera para promover una vida religiosa centrada en los mandamientos de la alianza de Dios. Pero esta reforma tiene muy poco efecto, ¿sí? Esto lo vamos a ver, este intento de reforma lo vamos a ver en Isaías. Bien, un poco para salirnos del ámbito histórico, nos movemos a quién era este profeta, cuál era su personalidad, ¿no? Conocer un poco este profeta para entender cómo él hablaba y también para diferenciarlo del segundo y tercer Isaías. Isaías, el nombre Isaías, viene a significar Yahvé salva, o Yahvé es salvación. El nombre, por lo tanto, de este profeta sugiere de por sí que este profeta iba a colaborar intensamente en el designio de salvación de Dios a favor de su pueblo. Dios quiere salvar a su pueblo. Y curiosamente también hacia el tema de la salvación evocan los nombres de los familiares de Isaías. La mujer de Isaías, que no se conoce, es anónima, se le llama la profetisa. Y sus dos hijos, que el mismo Isaías dice que el Señor se los ha dado como signos y símbolos para Israel, se llaman, de hecho, uno se llama, no voy a decir el nombre en hebreo, sino que voy a decir la traducción, uno de ellos, su nombre significa un resto regresará, y el otro su nombre significa presa veloz o saqueo rápido, que en el fondo son nombres que anuncian una salvación referida a un pequeño resto, ¿no? Son nombres simbólicos, nombres que nos hablan igual que los hijos de Oseas, ¿no? Que nos hablan de este designio de Dios de salvar a su pueblo. Isaías nace en Jerusalén en el año 700, alrededor del 760, y es hacia el 740 que arranca su ministerio profético. Es decir, cuando Isaías tenía unos pobres 20 años. Isaías arranca y dura 40 años. Y él, durante los cuales él va a aconsejar, va a amenazar y va a abrir nuevos horizontes de esperanza, ¿no? Recuerden que los profetas no solo castigaban y anunciaban desgracias, sino también abrían perspectivas de esperanza. No sabemos exactamente cuándo murió, pero hay una antigua tradición que habla que Manasés, el hijo de Ezequías, lo mandó a matar. Y también hay otros textos que son textos apócrifos, ¿sí? Hay un texto especialmente conocido que se llama La Ascensión de Isaías, que es un texto apócrifo que habla de que Isaías fue mandado a matar por Manasés, mandándolo a serrucharlo en dos, ¿no? Las muertes de esa época eran terribles. ¿Por qué? Porque comparó a Sodoma y Gomorra con Jerusalén, y cosa que hizo después Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, Aus. Una que no me acuerdo exactamente qué era apócrifo, yo sé que no está en la Biblia, pero qué era. Sí. Y la otra, ¿por qué Dios no la rescata? A Isaías. Sí. Como para mí, es su profeta, se lo partan en dos.
Y la respuesta está en Jesús. ¿Por qué no rescata a Jesús? Porque esta vida no lo es todo, ¿no? Él lo salva. Isaías está gozando de la eternidad más que Manasés, seguramente. Quizás Manasés también está en el cielo, no lo sabemos, por la misericordia de Dios, pero seguro goza en menor proporción del cielo que como goza Isaías. Seguro, ¿no? Dice, creo que San Juan de la Cruz o Santa Teresa del Niño Jesús, que todos los que están en el cielo están en plenitud, pero que cada uno tiene una capacidad distinta, ¿no? Hay quienes tendrán la capacidad de recibir la gracia como en un vasito de tequila, ¿no? Está full, está lleno, pero es un vasito de tequila, ¿no? Y otros tendrán una gran pileta para recibir la gracia. Está full, ellos se sienten plenos, pero es lo que hay, ¿no? ¿No te parece que es medio como, no sé, antinatural querer una muerte? Porque tendencia con lo que estás diciendo, todos tendríamos que decir, no, bueno, entonces que me partan en dos por un serrucho. Tendríamos que estar diciendo eso, porque la realidad es que la recompensa es mucho mejor, porque no toda la vida. Y la realidad que es como que antinatural. Sí. No tengo ganas que me serruchen dos, pero bueno, cuando llegue al cielo no quiero el vasito chiquito. Mira, hay algo que se llama la actitud martirial. Todos los cristianos estamos llamados a vivir la misma vida que vivió Cristo. De cierta forma, quizás no con una muerte cruenta, pero por eso los apóstoles decían que ellos gozaban cuando sufrían ciertos ultrajes en nombre de Jesús, ¿no? Porque si Jesús murió de esa manera, de alguna forma nosotros queremos eso, pero no es como un masoquismo, sino si en caso de que se oponga a mi fe, prefiero esto que dejar la fe, ¿no? que ir en contra de Dios, ¿no? Prefiero esto, ¿no? Obviamente la muerte no es algo natural y de hecho por eso no morimos para siempre, ¿no? Y por eso es tan radical y tan complejo el tema de la muerte, ¿no? Porque no estamos hechos para morir, pero nosotros creyentes sabemos que la muerte es simplemente un paso, es una ventana que nos abre a la vida verdadera, y con esta esperanza vivimos. Entonces, no porque el vasito grande o chiquito no indica nada más el momento de la muerte. Yo voy a morir como haya vivido, ¿sí? Y esta gente, los mártires, permanecen fieles durante el martirio porque vivieron toda su vida así, ¿no? Porque vivieron teniendo a Dios como el centro y principio. Ese es como el mensaje de fondo, ¿no? O sea, Cristo va a la cruz no porque la cruz sea valiosa en sí misma, sino porque Él quiere hacer la voluntad del Padre, ¿no? Porque lo importante es poner a Dios por encima de todo, ¿no? Y por eso nos dice Jesús, el viernes pasado creo que fue, ¿no? Quien se regresa para atrás, ¿no? Y pone el orden de los amores. El orden de los amores, ¿no? Si yo pongo otra cosa por delante de Dios, no soy digno de Dios. Pero todo esto es un camino, es nuestro camino de la fe, ¿no? Que tenemos que recorrer y entender, porque luego es como, ¿cómo yo voy a elegir? Esto por lo menos a los niños es un tema que les cuesta un montón y uno tiene que ser muy pastoral y pedagógico con esto, pero cuando tú le dices, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, y lo primero que te preguntan con cara de susto es, por encima de mi papá y mi mamá. ¿Y quién no se habrá acordado de que cuando uno era chiquito y teníamos que amar a Dios sobre todas las cosas, era como, ¿cómo voy a amar a un desconocido más que a mi papá y a mi mamá? ¿No? Si yo ni siquiera he visto a Dios. Y ahí la importancia de tener un vínculo cercano con Dios, porque si no es como, y es un mero formalismo, ¿no? Tengo que cumplir para que no me vaya a caer un rayo, ¿no? Mejor voy a misa para que no me caiga un rayo, más supersticioso que en realidad un vínculo de amor, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo permitió? Por la libertad del hombre, ¿no? No es que Dios quería que Isaías fuese matado y aserruchado en dos, sino por la maldad del hombre, y la maldad del hombre nace por la posibilidad de que somos libres, pero también la mayor bondad del hombre nace porque somos libres. Justamente de ahí nace también la mayor bondad, ¿no? Podemos ver a una persona capaz de matar a otra y por otro lado una persona capaz de perdonar a quien le mató a su hijo. Y es la misma libertad, solo usada distinto, ¿no? Es la misma libertad. Entonces, bueno, nada, es un misterio, no hay solución, no hay como una respuesta que te va a convencer, pero
como que podemos empezar a dilucidar y a entender el sentido y el porqué, ¿no? Y con respecto a tu otra pregunta, apócrifo, son aquellos libros que no es que son pecaminosos, sino simplemente no entraron en la Biblia como parte del canon porque habían ciertos elementos que no cumplían con, digamos, los requisitos para entrar. Uno de los requisitos era reconocer que todo el mensaje no va en contra de nada de lo revelado, que se comprueba que es verdadero y demás. Los apócrifos seguramente no entraron por alguna razón de que algo no era 100% verídico, pero algunas cosas de esos apócrifos perfectamente pudieron haber sido históricos, ¿sí? Solo que no todo es revelado, ¿no? Es como los libros que escribieron, no sé, San Irineo, San Agustín, no son libros sagrados. Tampoco son apócrifos, ¿no? Pero hay libros de la misma época que se escribieron tipo evangelios, supuestamente un evangelio de Pedro, pero en realidad no fue un evangelio que escribió Pedro, no, se escribió muchos años después, entonces no entra, quizás porque se escribió muchos años después, ¿no? El canon se cierra en la fecha en donde lo que escribieron fueron personas que vivieron con Jesús o que vivieron con personas que vivieron con Jesús. ¿No? Si yo escribo en el año 400 un evangelio, ya no entra en la Biblia, puede ser una narración muy bonita, pero no entra en la Biblia, ¿sí? Por eso el canon bíblico está cerrado y ya no se toca, ¿sí? Pero bueno, eso es todo un tema del canon que es más complicado. Pero los apócrifos no es que no los podemos leer, ¿sí? Se pueden leer, solo que no son considerados revelación. Gracias, María. No. Bien, entonces Isaías se nos presenta como un hombre sumamente decidido, un hombre de acción. De hecho, se nos muestra cuando Dios empieza a preguntar, necesito enviar a alguien, ¿a quién enviaré? Isaías se lanza y dice, envíame a mí, ¿no? Y esto nos revela la acción, digamos, la personalidad de Isaías. Vámonos a verlo. Está el llamado de Isaías, que en realidad no es un llamado, lo vamos a ver. Es más Isaías que se lanza. Capítulo 6, versículo... Vamos a leerlo desde el 1. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. Ojo que Isaías tiene algunos elementos apocalípticos y de visiones, ¿sí? Entonces él está teniendo una visión. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban. Y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Ya ven, no es una oración que nos inventamos. En la misa, casi todo, por no decir todo, está en la Biblia. ¿Sí? Casi todo. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ay de mí, recuérdense que nadie podía ver a Dios cara a cara porque si no iba a morir. Entonces, claro, Isaías se ve que esto está pasando y dice, ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó en mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Espectacular, ¿eh? Primero, Dios preguntando, ¿a quién envío? ¿No? ¿A quién enviaré? No le dice, Isaías, irás tú en mi nombre, ¿no? Sino que le dice, necesito enviar a alguien y no sé a quién, ¿no? Medio provocándolo. Y aquí vemos cómo los llamados pueden ser distintos, ¿sí? Dios a veces puede decir, anda, y hay veces que puede preguntar, ¿quién está dispuesto a ir? Y sale más de la proactividad, de la iniciativa del profeta en este caso. Y curioso ¿quién irá por nosotros? ¿De quién nosotros está hablando Dios? Estamos en el Antiguo Testamento. La revelación de la Trinidad no está. Y aquí de nuevo aparece el hagamos del Génesis.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen. ¿De quién habla? A nuestra. Los judíos no creen en la Trinidad, ojo, pero aquí ya hay una alusión implícita a la Trinidad. Esto es muy poderoso. ¿Quién irá por nosotros? ¿Por quiénes? Sí, Lucas. Perdón, pero esto siempre me causó una pregunta que nunca entendí, porque, o sea, si lo dice la Biblia, o ellos que nos dicen su Biblia, hagamos. Sí, pero no se toman como, bueno, está en plural, está en singular, Dios es tan poderoso que es singular y plural a la vez. Pero ¿qué clase de justificación es esa, no? Claro, a ti no te cierra, habrá que hablar con un rabino. Obviamente a ti no te cierra. O sea, nada, pero calculo que una persona que tiene un estudio bíblico bastante avanzado se le habrá cruzado la misma pregunta. No sé qué responderán ante esto. Probablemente, pero lo mismo que responderán los protestantes ante el discurso del pan de vida. Sí, o no sé, sobre ti edificaré mi iglesia, eso también. Exacto. No sé. Y yo tampoco, por eso soy católica. Bien, pero ven, todas estas cosas nos empiezan a dar como sustento a nuestra fe, ¿no? Empezamos a decir, no estamos así sacando las cosas así como porque no se nos ocurrió, ¿verdad? Estamos en Isaías 6:8. Y entonces ahí contesta, y ahí podemos ver a Isaías qué tipo de personalidad tiene, ¿no? Isaías dice, contesté, aquí estoy, mándame. Tipo con iniciativa, proactivo, ¿no? Se lanza. Y Dios de una vez, no hay medias tintas, no hay 500 años, no hay, bueno, no sé si estoy preparado, no le dice, bueno, muy bien, entonces ahora ve y te envío no sé dónde y le vas a decir esto. Como, no hay preparación, no hay seminario, no hay años de formación, vámonos, directo, ¿no? Entonces, así actúa, y bueno, ahí se ve, ¿no? Cómo es la personalidad de Isaías, y esto va a ser una constante en su vida, ¿sí? Él tiene iniciativa, es proactivo, ¿no? Él pronuncia invectivas, ironiza, amenaza a los poderosos, no le importa nada, pues, no le importa nada, ni nadie. Le importa a Dios y va con todo, ¿no? Es cuestión también de personalidad. Él reprocha las autoridades de haber provocado la degeneración social de la ciudad, ¿no? Vamos a ver, Isaías 1:6. Mari, Sí. bueno, aquí en algunas veces he visto que dice Yahvé Sebaot. Sí. ¿Qué significa Yahvé Sebaot? Mira, Sebaot es como un sobrenombre. Es como, un adjetivo, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente qué significa, pero también es como Yahvé salva o algo así. Ahorita no me acuerdo, pero es como, no está diciendo nada extra. Es como grandioso Yahvé, o es como un adjetivo más, ¿sí? No sé bien de dónde viene, no, habría que investigarlo porque no sé, pero sé que no agrega nada a Yahvé, ¿sí? Debe tener como una connotación más de como un adjetivo, o lo mismo el Señor de los ejércitos. ¿Qué ejércitos, no? ¿De qué habla? Bueno, habla de Dios. Ahora, el por qué se le dice ese nombre a Dios habría que investigarlo, yo no lo sé, ¿sí? Y la otra es que en esta manifestación de Dios a Isaías, pues es justamente a él, pues porque es el que lo ve, es Isaías, pues o sea, la pregunta de Dios a Isaías, ¿a quién enviaré? Si está hablando con él solamente, ¿no? O sea, como que está fuera del lugar, como preguntándole a Isaías, o sea, tú sabes a quién puedo enviar, ¿no? O sea, ¿me explico? Sí, pero te diría que casi como le pasa a la gente que de repente están en misa y en el evangelio se leyó algo y la persona salió súper tocada y los demás ni idea, ¿no? Porque en cierta forma sí ocurre a nivel privado, pero lo que ocurre es el efecto a nivel privado. De repente otros estaban ahí y escucharon, ¿no? Pero a él le tocó, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí de alguna manera nos hemos sentido identificados que, no sé, pidieron ayuda para algo o hubo algo en el evangelio y nadie se sintió aludido y tú te sentiste súper aludida, ¿no? Que tienes que hacer algo, que tienes que responder o que Dios te dijo esto y los demás ni idea, ¿eh?
no les dijo nada. Entonces me imagino que va más por ahí, ¿no? Ahora no tenemos claridad si había o no. Él nos dice que él estaba, pero no nos dice si había más gente, igual y había más gente, no sé. No. Bueno, vemos aquí cómo habla Isaías en el capítulo 1, versículo 6, de los gobernantes, ¿no? Que él les acusa a ellos de ser los culpables de la degeneración social. Y les dice: de la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa, heridas y contusiones, llagas abiertas, no limpiadas ni vendadas ni aliviadas con aceite, ¿no? Utiliza estas imágenes de destruyeron al pueblo, lo destruyeron, o sea, todas las heridas están abiertas, no están limpiadas, no están vendadas. O sea, imagínense esa escena, ¿no? Es muy descriptivo Isaías cuando habla, ¿sí? Exhorta al rey a tener coraje y fe en los momentos difíciles, ¿no? De nuevo, si nos vamos a Isaías 7:4, por ejemplo, lo anima y le dice: conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes, la ira ardiente de Racín y Siria y del hijo de Romelías, porque aunque Siria y Efraín, ya entendemos, era la guerra siro-efraimita. Entonces le está diciendo: no tengas miedo de estos reyes que se aliaron y que ahora te van a venir a atacar a ti porque tú no te aliaste en la coalición anti-asiria. ¿Se acuerdan de la guerra siro-efraimita? Bueno, entonces ahí de nuevo Isaías habla con claridad. Esto es todo para comprender la personalidad de Isaías, pero luego también lanza invectivas o como denuncias contra las mujeres, ¿no? Que eran amantes del lujo, y también se los dice en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 16, le dice a las mujeres, ¿no?, que son amantes del lujo. Aquí dice, ¿no?, capítulo 3, versículo 16, lo ha dicho el Señor, porque las hijas de Sión son altaneras, andan con el cuello estirado, echando miradas seductoras, caminan con pasos menudos y hacen sonar las ajorcas de sus pies. Por eso cubrirá el Señor de costras su cabeza, ¿no? Habla súper fuerte. Dejará el Señor sus sienes a la vista, es decir, tipo, le iba a arrancar el pelo, pues. Las sienes a la vista es esto. No les va a dejar calvas a estas mujeres. Bien, entonces así habla Isaías. Este es el tono que utiliza, ¿no? Isaías entonces nos va a parecer, o nos podría parecer, una persona insensible si se compara con Jeremías, que es súper emotivo, que es súper, no sé, como que habla más desde el amor, pero él, lo que pasa es que este Isaías habla desde una plena confianza que tiene en Dios y que él domina sus propias reacciones y pasiones, ¿no? Él va duro de la cabeza para hablar con claridad de lo que está pasando. Él es rebelde a morir ante el modo de pensar común, pone frente a la mera sabiduría humana. Por eso, como él ataca la mera sabiduría humana, a veces va a parecer que es anti-asirio, a veces va a parecer anti-sirio, ¿no?, anti-egipcio, a veces es favorable a rendirse con al imperio y a veces no. ¿Por qué? Porque él está buscando el querer de Dios y que la intención sea la de Dios. Y por lo tanto no está buscando su propia comodidad o quedar bien con alguien. No, él no está buscando quedar bien con nadie. Y por eso, y yo aquí soy un poco atrevida con lo que voy a decir, esto es un poco el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco no es bien visto cuando acepta a ciertas personas con él. Y luego acepta a otras y va. Y entonces como que no se le termina de entender y a favor de quién está, ¿no? ¿Está a favor de estos o a favor de estos otros? ¿Está a favor de Rusia o a favor de los otros? ¿A favor de quién está? Es que los profetas no están buscando la mera sabiduría humana o el quedar bien con los demás.
¿no? Y esto es importante a la hora de interpretar ciertos comportamientos, ¿no? Y un sacerdote que está reuniendo a gente que es de la comitiva de LGBT. Y es un sacerdote liberal, habrá que conocerlo. Habrá que conocerlo. Porque se reunió con estas personas, bueno, así era Isaías. Isaías a veces apoyaba y a veces no, porque no apoyaba en sí lo que el imperio estaba haciendo, sino lo que implicaba y decía más confianza en Dios. Punto. Ese era su foco. Quedara bien o no con los demás. Él muestra muchísima familiaridad con todo lo que se refiere al templo, al ámbito de la corte. Recuerden que él era de la clase aristocrática, ¿no? Era un hombre muy culto, conoce las grandes tradiciones de su pueblo y se le ve en la forma en que habla que él conoce las escrituras, conoce el Éxodo, el Génesis. También conoce la promesa de la dinastía davídica, profecía que fue dada por Natán. Y entonces él, en el fondo, Isaías va a ser una persona que nos va a dar muchísima información sobre la época. Va a ser una amplia fuente de información sobre su tiempo, porque era un hombre muy culto, ¿sí? Él es el creador un poco de este estilo incisivo y cortante, irónico y a la vez equilibrado. Él es distante, pero no es indiferente, es solemne, es armonioso. Tiene muchísimos oráculos, pero también tiene amenazas. También consuela, promete. Utiliza tercera persona y luego primera persona, ¿no? Habla como si no se hablara el profeta Isaías, de repente yo hice esto, entonces como que tienes que estar muy atento, ¿no? Porque a veces está hablando en tercera persona y a veces habla en primera persona, ¿no? Bien. Ahora sí, ya nos metemos en el texto, ¿sí? Una vez conocido la historia, una vez conocido más o menos cómo es el profeta, vamos a meternos en la estructura y análisis de los principales textos, ¿sí? No vamos a leer capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque es un libro muy largo, ¿sí? Pero sí nos vamos a meter a conocer la estructura. Entonces, lo que pasa con esta primera parte, este primer Isaías, Lorena, sí. Antes de que pases, es que en mi Biblia, ahí en el capítulo 7, verso 5, no dice Siria, dice Aram. ¿Dice qué? Dice, Siria. Ya ves que la unión de Sirio y Efraimita, y dice, ya que Aram, Efraín, y el hijo de Romelías. Sí, son personajes importantes. Por eso yo les tengo que explicar antes, porque si no, Romelías, ¿quién era Romelías? ¿Me entiendes? Como que no estamos totalmente fuera de contexto de los personajes. Probablemente eran alguna nación más chiquita, igual que la nación era Siria, pero la capital era Damasco. Igual Aram era otra ciudad, ¿no? O sea, por eso, y yo no tengo todo el conocimiento así explícito. Sí. Es correcto. Lo que pasa es que más adelante, en el verso ahí abajito en el pie de página. Sí, no, es que abajito dice que Aram, la capital de Aram es Damasco. Vale. Entonces es otra forma de llamarle a Siria. Es como, recuérdense de esto de el Oreb y el Sinaí, ¿no? O sea, como tenían muchos... Es como irte a España, ¿no? Y hablan catalán y hablan castellano, ¿no? Y a veces le dicen en catalán, a veces en castellano, ¿no? Entonces te enredas, te pierdes. Entonces por eso el contexto histórico es tan importante, para que ustedes entiendan de qué están hablando, porque si no nos perdemos. Si nos metemos a conocer todos los nombres específicos que se le daba, dependiendo de quién lo decía, ¿no? O sea, nos vamos a hacer más lío. Lo importante, más allá de la especificidad del nombre, es entender la historia, ¿sí? O por lo menos es el enfoque que yo les quiero dar, porque a mí me dieron profetas desde el punto de vista exegético, es decir, íbamos estudiando la prosa y el verso. Y me quise morir, nadie me contó la historia, nadie me metió en la espiritualidad, en la teología que había, era puro exegética, y exegética es la cosa más aburrida
que puede haber en el planeta Tierra, ¿no? De cuál era, o sea, era una cosa, bueno, para mí, obviamente para el profesor le fascinaba, ¿verdad? Pero para mí era como que no me decían lo importante para mí, o sea, el mensaje, dime qué decía ese profeta, ¿no? No me digas cómo lo decía, y si era prosa, y si era verso, y cuántos versículos tenía, y si era simétrico o asimétrico, o sea, no me importa eso, ¿no? Y yo obviamente no lo voy a dar desde ese enfoque. Bueno, primero porque me parece que aún menos les interesa a ustedes, ¿no? Sino el mensaje que viene a decirnos ese profeta y qué mensaje nos viene a decir Dios a través de ese profeta, ¿no? Yo por eso no me meto en las especificidades. Primero porque no las manejo, voy a ser sincera. Y segundo porque no me parece que es esencial, a menos que nosotros fuésemos unos estudiosos del hebreo, el griego, el latín y nos quisiéramos ir por ese ámbito exegético, ¿sí? Esto, para que sepan, a nivel bíblico se le llama más hermenéutica, es decir, más la interpretación, ¿sí? No quedarnos en la forma del texto, sino en lo que el texto decía, ¿no? Entonces me interesa más la hermenéutica que la exegética. Bien, entonces vamos a meternos ya en la estructura y en el análisis de los principales textos, que es lo que en realidad, bueno, siempre, como les digo, a mí lo que más me interesa es llegar al final, que es el mensaje teológico. Pero para eso, yo podría decirle simplemente el mensaje teológico y chao, y el día de mañana se leen Isaías y igual no entienden nada. Entonces la idea es que sí entiendan, no solo que sepan para que ustedes puedan acceder al texto, ¿no? Entonces, lo curioso de esta primera parte del texto, si bien se centra en el siglo VIII, de alguna manera toca ciertos temas y aspectos que tocan hasta el siglo V. Y entonces esto nos los complejiza bastante. Y no solo a nivel histórico, sino también a nivel literario es complejo, porque Isaías va a usar desde el oráculo hasta el género apocalíptico, que es un género muy complicado, ¿sí? Entonces, claro, esto no hace fácil la estructura, ¿no? Lo típico que yo siempre les digo, bueno, de la parte 1 al 2, que eran todos los libros históricos, eran mucho más fáciles porque eran cronológicos. Simplemente decíamos, bueno, de la 1 al 2 utilizamos el criterio cronológico, pero ahorita tenemos que usar otros criterios. Entonces traten de salir de ese marco de cronología, vamos a entrar en otro marco, ¿sí? Y a nivel teológico también nos viene a dar mensajes diversos, ¿sí? Recuérdense que los temas a nivel teológico recorren desde el anuncio, desde el mesianismo real. Recuérdense que se esperaría una persona que vendría a salvarlos, pero que iba a ser el rey, de turno, pero el rey, ¿sí? Que estaba ligado a la casa de David. Pero por otro lado, nos va a aparecer este tema, como nos va a aparecer que la salvación no solo era para el pueblo, sino que tenía un alcance universal. E incluso va a llegar a decir que el anuncio de la participación en la bendición divina, que solo era para Israel, ya aquí se empieza a abrir hacia la salvación universal e incluye a las naciones que estaban en perenne guerra, que eran Asiria, Egipto, Damasco, Siria, era Egipto, e Israel, ¿no? Y le dice, los tres van a recibir la bendición divina. Y esto sí es como, esto lo dice todo Isaías, por lo tanto, estamos hablando del monoteísmo y la salvación al pueblo de Israel, pero también la salvación a todo el mundo. Entonces estamos hablando de temas teológicos diversos, ¿sí? Dentro de todo esto podemos individuar como 6 partes o 6 colecciones, que son, de cierta forma, que están caracterizados por elementos literarios similares, pero que a su vez introducen temas diferentes. Entonces vamos a ver primero las 6 colecciones en su conjunto y luego nos vamos a meter como más detalladamente, ¿no? ¿Cuáles son estas 6 partes? ¿Sí? Las nombro primero, no las anoten, luego les voy a, pero para que lo ubiquen, va a ser los oráculos sobre Judá y Jerusalén, los oráculos sobre las naciones, el gran apocalipsis, los oráculos contra Samaria y Judá, el pequeño apocalipsis y el apéndice histórico, ¿no? Son 6 partes, pero que en realidad son colecciones, ahorita lo vamos a ver. Entonces, primera parte,
¿sí? Primera colección. Oráculos sobre Judá y Jerusalén, que van a ir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Es seguro que estos textos se remontan al profeta del siglo VIII, es decir, a este primer Isaías, a este profeta de Jerusalén. Y en particular, lo que relata la guerra siro-efraimita. Perdón, Mari. Sí. El capítulo del 1 al 7. Del 1 al 12. 1 al 12. De eso, oráculos sobre Judá y Jerusalén. Sí. Gracias. Entonces, dentro de estos 12 capítulos se pueden identificar 5 partes, 5 secciones. ¿Sí? Por eso les digo, o sea, es como son colecciones, porque dentro de ellas hay como partes, ¿sí? Entonces, primero, aparte de estas 5 secciones que están dentro de la primera parte, hay una que no tiene que ver con estas 5 partes, pero que es muy famoso, que es el Cántico de la Viña. Lo veremos, que está en el capítulo 5. Este seguro lo han leído alguna vez y les suena, y es muy interesante, lo vamos a ver aparte, ¿sí? Que de hecho este cántico de la viña aparece como una especie de síntesis del mensaje de Isaías sobre Israel y Judá, ¿sí? ¿Cuáles son estas otras 5 partes? 3 son visiones, se introducen a modo de visiones que tiene Isaías, y están en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 6, ¿sí? En partes del capítulo 1, 2 y 6, pero, o sea, no todo ese capítulo, pero partes. Y las otras 2, la primera habla de las amenazas contra Judá, que está en el capítulo 5 y 9, 5, 9 y 10, del 9 al 10, ¿sí? Y luego la otra, que es la contraposición entre el poder asirio y el surgir de un Mesías que vendría a traer la paz, ¿no? Como la contraposición entre el gran asirio y luego un Mesías que simplemente vendría a traer la paz, ¿no? Y lo presenta como algo distinto, ¿no? Y esto está en el capítulo 10 al 12. ¿Sí? Justo en la mitad de este tercer bloque, ¿no?, que hablábamos de las visiones, se introduce la vocación de Isaías y toda la profecía del Emmanuel. Y entonces vamos a ver en estos 12 capítulos como una alternancia entre amenaza y promesa, ¿no? Como que Isaías amenaza por el pecado y luego promete. Curiosamente, y esto es importante al introducirnos en el libro, el capítulo 1 de Isaías pareciera una síntesis posterior de toda la predicación del profeta. Por lo tanto es raro porque arrancamos con una síntesis y no arrancamos cronológicamente. ¿Ven? Como que está picoteado. Si no entendemos esto, nos vamos a confundir porque vamos a creer que está cronológico, porque de hecho venimos de una dinámica cronológica. Entonces nos vamos a meter en el libro y vamos a creer que es cronológico. Esto es como las películas. Te metes en la película, de repente te muestran algo y luego te dicen, pero 10 años antes pasó, ¿no? Aparece algo, aparece la muerte de alguien, ¿no? Así arranca la película. Y dices, ¿cómo? Y luego se te va para atrás, ¿no? Esta narración, si se acuerdan en su clase de literatura probablemente, es una narración cíclica y no lineal, ¿sí? Entonces de repente aparece algo antes en el libro de lo que ocurrió cronológicamente. Esto lo tenemos que entender. Entonces el capítulo 1 es una síntesis de la predicación del profeta, y probablemente esto lo hace alguien distinto que Isaías. Lo hacen después de que Isaías vive, ¿sí? Como si tú viviste y es tu pequeño resumen de tu vida, ¿no? De lo que tú dijiste durante tu vida. Y esto
se cierra en el capítulo 12. ¿Sí? Tranquilos, luego nos vamos a meter en el texto y va a ser fácil de entender. Haciendo como una acción de gracias, ¿no? Y un himno de glorificación a Dios por todo lo que hizo. El conjunto completo, y esto es lo que nos interesa, del capítulo 1 al 12, parece constituir un comentario al significado del nombre del profeta Yahvé salva, ¿no? Como todos los primeros 12 capítulos, lo que parece como que nos quieren comunicar es que Dios salva, ¿sí? Bien. Segunda colección, que es del capítulo 13 al 23, van a ser los oráculos sobre las naciones. Perdón, Mari, ¿qué pasaba en la segunda parte, la del capítulo 5 y del 9 al 10? Capítulo 5, en la segunda parte, es las amenazas contra Judá. Y luego, en el capítulo 10 al 12, era toda la contraposición entre el poder asirio y el poder del Mesías que vendría con paz. Que esto de nuevo lo podemos ver su cumplimiento pleno en Jesús. Mari, perdón, Sí. ¿puedes volver a repetir la parte de la colección del número 2? Sí, oráculos sobre las naciones, del capítulo 13 al 23. Entonces, esta colección, hagan de cuenta que es la mayor cantidad de oráculos de Isaías. Está lleno de oráculos que están dirigidos sucesivamente a las distintas naciones, no a Israel, sino a las otras naciones, es decir, las que rodeaban, a Babilonia, a Asiria, a Filistea, a Damasco, a Egipto, ¿no? Hay muchos oráculos contra las demás naciones. Pero aquí es donde les digo que curiosamente, aquí aparece también un texto que muestra la concordia, que va a llegar un momento en donde todos van a tener concordia, especialmente estas tres naciones que siempre han peleado tanto, que es Egipto, Asiria e Israel. O sea, habla de un futuro en donde esto vamos a vivir en paz, esta realidad, cosa que nunca había podido ser así. Y esto es tremendo. Vamos a ver, Isaías 19. Vamos a leer lo que nos dice Isaías sobre esa posibilidad de vivir en paz las naciones que siempre habían peleado. 19:23. Fíjense, dice así: aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, es decir, un camino que une a Egipto y a Asiria. Asiria vendrá a Egipto y Egipto irá a Asiria, y los egipcios darán culto junto con los asirios. Aquel día Israel con Egipto y Asiria será bendición en medio de la tierra. Tremendo. Es como si hoy dijeran: aquel día los católicos con los judíos, con los musulmanes, serán bendición en medio de la tierra. ¿No? Sí. ¿Ves lo que dice más abajo? Sí. Fue buenísimo. A ver, léele tú. El 25 dice: el Señor de los ejércitos lo bendecirá diciendo: bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, la obra de mis manos, e Israel, mi herencia. O sea, los juntó todo. Así es. Y esto es la pregunta de siempre. Pero entonces las demás naciones no son hijas de Dios. Pues ahí lo vemos. ¿No? Y no fue algo que vino a traer Jesús y en el Antiguo Testamento era un horror. Jesús es hijo del Dios del Antiguo Testamento, ¿eh? Si no queremos, o sea, y el centro de la vida de Jesús es su Padre. Jesús, toda su vida, su amor, su pasión, su entrega, su todo, es el Padre. Es más vale que entendamos el Antiguo Testamento, porque si no, estamos en el horno, como dicen aquí, ¿verdad? Bien, y luego lo último ya, porque no voy a decir nada de esto, la tercera parte es el gran apocalipsis, que va desde el capítulo 24 al 27, y el lenguaje, el contenido, remiten a un periodo posterior al exilio, y esto lo vamos a examinar cuando veamos el libro de Daniel, que es Apocalipsis pura.
al 27. Eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos Daniel, vamos a ver todo lo que tenga que ver con el género apocalíptico. ¿Sí? Y nos quedamos aquí por iniciar la cuarta colección. ¿Sí? No se preocupen, yo sé que deben estar medio perdidos. Poco a poco vamos a ir comprendiendo el mensaje. Ahorita todavía estamos lanzando como el marco, ¿sí? Para comprender. Es un libro que requiere más tiempo y más profundización y más marco, porque si no es complejo de entender y es un libro muy rico, entonces por eso me estoy tomando el tiempo, ¿sí? Bueno, preguntas. Mari, independientemente de la clase, te quería preguntar, Sí. los judíos que hacen una fiesta del 15 de este mes, por 7 días, llaman Sukkot, ¿no lo has oído? ¿Cómo se llama? Sukkot. 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 ¿No lo has oído? No la conozco. Igual y tiene que ver algo con el fin de la cosecha, no sé. La verdad que no. Dice que de las 3 peregrinaciones festivas que hacen los hebreos, los israelitas peregrinan al templo de Israel. Es Mira. una cosa bien complicada, pero muy bonita para entender. Sí, no, las tradiciones de los judíos son un espectáculo, Increíble. Muy bonito, muy bonito. Oigan, perdón, una paréntesis. El lunes que viene aquí es feriado y yo estoy de misiones, entonces, para no perder clase, mi propuesta es tenerla el miércoles a esta misma hora, pero no sé si les viene bien. El martes yo no podría. Si no les viene bien, y la otra opción es que es solo de la clase del martes, pero si hay gente que puede el miércoles, la podría dar el miércoles a las 11:30. Por ahí hay una que dice que sí puede. Aquí no, ahí sí. Bueno, con un par ya estoy. Entonces el miércoles la tendremos y si no, está la del martes a las 7 y si no, pues grabada. Yo puedo también, Rosa. Buenísimo, bueno, entonces la hacemos.